La Biblia habla sobre la ley y la Biblia también habla sobre la gracia. Hemos estado estos domingos hablando sobre este tema, sobre la ley y sobre la gracia, que es un tema muy importante para entender el Evangelio. Sin entender la ley, sin entender la gracia exactamente, las personas no pueden sí descubrir sobre la salvación de forma exacta, sobre la ley y sobre la gracia, sobre la fe. Estas dos partes hay que exactamente entenderlas por medio de la palabra de Dios. Y hoy vamos a mirar también en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 32, el versículo 1, voy a leer, dice: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces la Biblia que nos enseña, Moisés, él estuvo en el monte Sinaí 40 días. Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Pero no solamente le dio los 10 mandamientos, antes miramos que también le dio más mandamientos aparte de los 10 mandamientos, Dios le dio más mandamientos, pero también en el monte Sinaí. ¿Por qué duró tantos días? ¿Por qué 40 días? Si él solamente bajó con 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En el versículo, en Éxodo 31, 18, Éxodo ahora capítulo 31, el versículo 18 dice: Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dice que Dios, después que habló con Moisés, él duró 40 días y 40 noches, eso duró Moisés en el monte Sinaí. Dice que Dios, después que habló con él, le dio 2 tablas de piedra. Estas 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, ¿qué tienen? Contienen los 10 mandamientos. Pero no solamente él recibió sobre los 10 mandamientos, él recibió también sobre el tabernáculo. Dios le mostró el tabernáculo, el diseño del tabernáculo que estaba en el cielo. Ese diseño Dios le mostró exactamente a Moisés. Entonces Moisés, cuando él miró el diseño que Dios le mostró del tabernáculo durante esos 40 días, él después de ese diseño se lo encargó a Oliab y a Bezalel. La Biblia explica a estos 2 hombres, Dios les dio sabiduría, y ellos construyeron el tabernáculo, el santuario que Dios le dijo a Moisés que tenía que construir, porque a través del santuario o a través de este tabernáculo, el pueblo iba a ser limpio del pecado. Hay una forma, como Dios le enseñó a los sacerdotes, cómo el pueblo podía ser limpio del pecado. Entonces Moisés, de forma detallada, de forma clara, en el monte de Sinaí, él escuchó sobre los mandamientos, escuchó cómo el pueblo de Israel podía así limpiarse del pecado, y también escuchó sobre los mandamientos. Son dos cosas. Una parte es la ley sobre los mandamientos y otra parte sobre el tabernáculo, de cómo el pecado se limpiaba. Esas dos cosas escuchó Moisés estando 40 días en el monte Sinaí. Él bajó con las 2 tablas. Pero, ¿qué ocurre cuando Moisés baja del monte Sinaí? En el capítulo 32, el versículo 1, aquí algo ocurre en el pueblo de Israel, porque Moisés se demoró mucho tiempo. Ellos sabían, Moisés, por estar tanto tiempo en el monte Sinaí sin alimento, a ellos les vino un pensamiento: Moisés murió. Ese era el pensamiento de ellos. Ellos no conocían de Dios de forma exacta. Entonces, ¿qué tipo de creencia tenían ellos? En ídolos, en otros dioses. El mismo pueblo de Israel aquí le dice a Moisés, perdón, a Aarón, en este momento, le dice a Aarón, ¿para qué? Para que Aarón les haga un becerro de oro. Dice el versículo 1, Éxodo capítulo 32, el versículo 1 dice: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. El pueblo de Israel está esperando la ley de Dios.
Ellos dijeron que iban a cumplir los mandamientos, que iban a cumplir la ley de Dios. Eso es lo que ellos dijeron. Pero ¿qué miramos aquí? Que ellos todavía no han recibido la ley de Dios, no han recibido los mandamientos y ya le dijeron a Aarón que les haga dioses. Eso le pidieron, que les hiciera dioses. Eso pide el pueblo de Israel ¿a quién? A Aarón. Mientras que Moisés estaba en el monte Sinaí esperando los mandamientos, esperando la ley, esperando que Dios le hablara sobre el tabernáculo, el pueblo de Israel, como vio que Moisés se demoraba, que pasaron tantos días, ¿qué pensamiento les vino? Moisés murió. Después de pasar 40 días y pensaron, Moisés se murió de hambre. Moisés murió en ese monte porque en ese monte no hay alimento, no hay agua, no hay nada. Ese monte es desierto. Entonces, ¿qué pensamiento les vino? Moisés murió. Y le dijeron a Aarón, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué le pidieron a Aarón? Que les hiciera dioses. Eso pidieron. No han recibido la ley, pero ya están pidiendo un Dios diferente. El pueblo de Israel no se conocía a sí mismo. No sabía qué tipo de pueblo era. No les ha llegado la ley y ellos ya pidieron dioses para ellos. ¿Por qué pensaban? Dice, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos pensaron, murió. Moisés murió. Por eso Aarón, haznos dioses. Aarón, ¿qué les dijo? El versículo 2 dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo llamaron ellos a este ídolo? Estos son tus dioses. Entonces Aarón hizo un becerro con ese oro que ellos trajeron de los aretes que tenían, de los arcillos que ellos tenían. ¿Qué hizo Aarón? Hizo un becerro de oro. Pero Israel, ¿cómo le llamó Israel a ese becerro de oro? Estos son tus dioses. El Dios de la Biblia, el Dios bíblico, el pueblo de Israel, ¿por qué lo cambió? Por un becerro de oro, por algo que habían hecho de fundición, algo que era producto de las manos de Aarón. ¿Cómo le está llamando el pueblo de Israel a eso? Los dioses. Ya cambiaron a Dios por un ídolo. Esto hizo el pueblo de Israel. Dice el versículo 5. Estamos en Éxodo 32:5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces ya cómo están llamando a ese becerro, lo están llamando como Dios, pero es algo que es producto de la obra humana. Eso es la religión. La religión es la obra humana tratando de agradar a Dios, la obra humana tratando de hacer buenas obras para Dios. ¿Por qué? El Dios con el que se encontró Moisés no es un Dios visible. No es el Dios que ellos están acostumbrados a adorar. Ellos son paganos, son incrédulos, no creen en Dios y están acostumbrados a ídolos, a imágenes, a algo visible. Pero el Dios que se le mostró a Moisés no es un Dios visible, es un Dios invisible, pero es el Dios todopoderoso, el que hizo el universo. Es un Dios invisible, no se ve. Por eso ellos, mirando que Moisés duró 40 días en el monte y que no descendió, dijeron, Moisés se murió, no hay nada que hacer. Pero ellos dijeron, vamos a hacer todo lo que Dios diga, vamos a cumplir los mandamientos que Dios diga, vamos a hacer todo. Sin embargo,
como Moisés no bajaba, el pueblo le dijo a Aarón, Aarón, haznos dioses. ¿Y Aarón qué hizo? Aarón cogió los arcillos de oro que ellos tenían, con el buril, fundió eso, ¿y qué salió? Él hizo un becerro de oro. Eso fue lo que él hizo. A este becerro de oro, ellos lo llamaron como Dios. El pueblo de Israel hizo eso. Entonces ellos no se conocían a sí mismos, no sabían que no podían cumplir la ley, pero ¿qué pensamiento tenían continuamente? Nosotros podemos cumplir la ley. Ese era el pensamiento de ellos, que podían cumplir la ley. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Ellos no pudieron cumplir la ley. Antes de que Moisés les diera la ley, ya habían quebrantado la ley. Ya, antes de que recibieran la ley, ya la habían quebrantado. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y antes de que Moisés descendiera del monte y les entregara la ley, ya ellos habían hecho, por mano de Aarón, mandando a Aarón, ya habían hecho un becerro de oro y estaban adorando a ese becerro de oro como Dios. Lo llamaban ese becerro como Dios. ¿Por qué? Ellos estaban acostumbrados a adorar ídolos. Tenían una mezcla pagana. No creían en Dios. En el Dios que Moisés les estaba hablando no creían. ¿Ellos en qué creían? En los ídolos, en las imágenes que tenían en ese tiempo, en eso creían ellos. Pero Dios, cuando le habló a Abraham, Dios le habló de forma que directa, con la voz, sin ninguna imagen. Cuando Dios le habló a Moisés, ¿cómo le habló también? Directamente, la voz, él escuchaba así, la voz de Dios, Dios le hablaba. Pero aquí el pueblo de Israel está acostumbrado a seguir ¿qué? El punto de vista de ellos, lo que sus ojos les muestran. No creen en el Dios que habla a través de la palabra de Dios. En ese Dios no creen. En el Dios que es invisible no están creyendo en qué? En imágenes, en cosas visibles. Por eso la religión, la gente que es religiosa, ellos solamente ¿por qué seguían? Por su punto de vista, por lo que pueden ver. Pero la Biblia enseña que la fe no es por vista. La fe parte de la palabra de Dios, de escuchar el mensaje y la palabra de Dios y creer esa palabra como la verdad. No por lo que vemos. Porque la persona que cree a Dios por su vista, por su punto de vista, Dios es invisible, no puede creer así. Para creer en Dios, Dios dejó la Biblia, dejó la palabra de Él. ¿Para qué? Para que nosotros a través de la Biblia podamos creer en Dios. Entonces Dios quería enseñarle al pueblo de Israel a que creyeran en Él a través de ¿qué? De la fe, por medio de la fe, por escuchar la Biblia, por leer la Biblia y creer en la palabra de Dios. No por el punto de vista, no por su sentimiento, sino a través de la palabra. Luego acá miramos en el capítulo 32, el versículo 11. Ahora, mirando Éxodo 32, 11 dice: Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces aquí Moisés, porque el pueblo pecó, Moisés está intercediendo por el pueblo. Y para interceder no está hablando de la ley. Para interceder delante de Dios, le está diciendo a Dios: acuérdate de Abraham. Abraham tiene el pacto de que de la gracia, de la misericordia. Por eso aquí él le dice: acuérdate de qué?
de Abraham, de Isaac, de Israel. Acuérdate de tus siervos. Tú les diste una promesa. No destruyas a este pueblo porque tú le diste una promesa a Abraham de que lo ibas a multiplicar como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Eso es lo que le está diciendo aquí. En este momento estamos leyendo. Moisés está intercediendo por el pueblo porque Dios quiere destruir a este pueblo. ¿Por qué? Porque no cree en Dios. Dios quiere destruir a este pueblo porque es un pueblo incrédulo, idólatra, que no cree en Dios. Entonces Moisés lo que está haciendo es interceder. Dice el versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Versículo 17 dice: Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de algarabía, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Entonces, cuando Moisés baja del monte y ve al pueblo, que el pueblo tiene un becerro de oro y están adorando ese becerro de oro, están danzando, Moisés dice que se enciende en qué? Se enciende en ira, le da mucha rabia, mucho enojo y rompe las tablas de piedra. Los 10 mandamientos los quiebra. ¿Por qué? Moisés se da cuenta. Este pueblo hizo un pacto con Dios de que iba a cumplir la ley. Le dijeron a Dios: vamos a cumplir la ley. Pero ¿qué está observando Moisés? Cuando baja del monte, el pueblo está adorando un becerro de oro como si fuera Dios. Cambió a Dios por un ídolo de oro. Cambió a Dios. Entonces Moisés está viendo un pueblo que ya pecó delante de Dios, que ya quebró los mandamientos, ya quebró la ley. Ya ese pueblo no puede cumplir la ley, no puede. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Ese es el primer mandamiento. De los 10 mandamientos, el primero es: no tendrás dioses ajenos. Ellos dijeron: vamos a cumplir la ley. Y cuando Moisés baja, ¿qué encuentra Moisés? Encuentra un pueblo idólatra, un pueblo que cambió a Dios por un becerro de oro. Un pueblo que está adorando la obra humana. Un pueblo religioso está adorando la obra humana como si fuera a Dios. Por eso los religiosos, sin que se den cuenta, ellos no creen en Dios. Los religiosos solamente ¿en qué creen? En la obra humana. O creen en algo diferente que Dios. Son ídolos, pueden creer en ídolos, pueden creer en imágenes, pero no creen en Dios. En las imágenes sí creen, en los ídolos hechos de madera o de metal, en ese tipo de ídolos creen. Pero eso lo llaman como un Dios. Pero aquí Moisés, cuando vio que el pueblo de Israel había cambiado a Dios por un becerro de oro que hizo Aarón, ¿cómo está Moisés? Se enojó muchísimo. Moisés no podía creer que el pueblo de Israel, el pueblo que se llamaba el pueblo de Dios, cambiara a Dios por un becerro de oro, por algo que era hecho por la obra humana, por la mano de Aarón. Él no podía creer eso. Eran zarcillos de oro que habían usado para hacer un becerro. Éxodo capítulo 32, el versículo 19. Vamos en la lectura. Éxodo capítulo 32. Hemos leído en adelante, pero vamos por el versículo 19. Dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Rompió la ley. ¿Por qué Moisés rompió la ley?
Porque Moisés estaba lleno de rabia, lleno de enojo, como el siervo de Dios. El siervo de Dios que creía en Dios, cuando trajo la ley al pueblo de Dios, al pueblo que había dicho que iba a cumplir la ley, que iban a cumplir los mandamientos, ¿con qué se encontró Moisés? Con el corazón real del pueblo de Israel. Pero no es solamente con el corazón real del pueblo de Israel, con el corazón real de la humanidad. Desde Génesis capítulo 3, el hombre abandonó a Dios. Desde Génesis capítulo 3, el hombre se convirtió en pecador. ¿Pecador qué significa? Incrédulo. El hombre dejó a Dios y el hombre siguió a Satanás. Desde Génesis capítulo 3. Pero el hombre no conocía su pecado, el hombre no reconocía su pecado, el hombre no se conocía como pecador, no aceptaba su pecado. ¿Cuál pecado? La incredulidad. Entonces Dios le va a dar la ley al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel conozca cuál es su pecado. Por eso la ley inicia con el pecado más grave: no creer en Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios le quiere enseñar al ser humano con el primer mandamiento, desde el primer mandamiento, le quiere enseñar al hombre cuál es su pecado, porque el ser humano no sabe cuál es su pecado. Pero el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando Adán y Eva dejaron de creer en Dios, ¿en quién creyó Adán y Eva cuando dejaron de creer en Dios? Cuando pecaron en el Edén. Adán y Eva creyeron en Satanás. Por eso se convirtieron en pecadores. Un pecador bíblicamente significa el que cree en Satanás. El que dejó de creer en Dios y cree en Satanás se llama pecador a través de la Biblia. Por eso Adán y Eva, ellos en Génesis capítulo 3 dejaron de creer en Dios, se convirtieron en pecadores. Por eso es que la Biblia dice que a través de Adán y Eva entró el pecado en el mundo. A través de ellos, cuando pecaron, el pecado entró en el mundo. En el mundo no había pecado, los hombres no tenían pecado. Pero cuando ellos pecaron, ya toda la raza humana quedó siendo pecadora. ¿Por quién? Por Adán y Eva. Por ellos entró el pecado en el mundo. Así enseña la Biblia que por Adán entró el pecado al mundo. Porque Adán pecó. ¿Qué entró al mundo? El pecado, la incredulidad. Entonces aquí Moisés, cuando vio que el hombre ya hizo un becerro de oro, está orando la obra de sus manos, que es el ejemplo de la religiosidad. Los religiosos piensan que creen en Dios, que adoran a Dios, pero los religiosos solamente adoran que la obra de sus manos. Los religiosos viven toda su vida pensando que su obra puede agradar a Dios, que ellos si hacen buenas obras van a agradar a Dios. Pero esa es la religión. La religión es el esfuerzo, la obra humana que el hombre hace para agradar a Dios. Eso es la religión. Esa lucha intensa que el hombre tiene por su buena obra de agradar a Dios se llama la religión. Y en todas las culturas ha habido esa idea, ese pensamiento por engaño de Satanás, de que el hombre puede agradar a Dios por sus buenas obras. Por su buena intención, por sus buenas obras, el hombre puede agradar a Dios. Aquí la Biblia enseña que el ser humano, por la naturaleza que recibió de Adán como pecador, el ser humano está inclinado ¿a qué? A la maldad, al pecado, a la incredulidad. Ellos hicieron un pacto con Dios, el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios. Vamos a cumplir los mandamientos. Eso le dijeron a Moisés. Todos se pusieron de acuerdo, vamos a cumplir los mandamientos. Moisés subió al monte Sinaí, duró 40 días en el monte. Cuando descendió del monte para entregarle al pueblo de Israel la ley de Dios, ¿con qué se encontró Moisés? Con que el pueblo ya había cambiado a Dios por un becerro de oro. Ya había cambiado a Dios por la obra que salió de las manos de Aarón con un buril, de los zarcillos de oro que tenían todos. Recogieron esos zarcillos, él fundió eso y dándole forma de becerro, se lo presentó al pueblo de Israel y ellos que dijeron, este es nuestro Dios ahora, estos son nuestros dioses. La obra humana. Y a ese becerro le ofrecieron sacrificios. Ya cambiaron a Dios por un becerro. Por eso Moisés cuando bajó y vio esto,
se llenó de ira y quebró las tablas que tenían los 10 mandamientos, las quebró, las rompió, de la rabia que tenía. ¿Por qué? Él se dio cuenta, este pueblo no puede cumplir la ley. Este pueblo es muy arrogante, le dijeron a Dios que iban a cumplir los mandamientos y descendiendo del monte se dio cuenta que ya habían incumplido la ley. Sin recibir la ley ya la quebrantaron. Dice el versículo 20, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y las dio a beber a los hijos de Israel. Moisés estaba tan enojado que cogió el becerro, aquí dice, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo y lo echó en el agua y se los dio al pueblo para que se bebieran ese becerro hecho polvo, que se lo bebieran. Del enojo que tenía Moisés, estaba muy enojado. Este es el Dios de ustedes. Y lo quemó, lo molió, lo echó en agua y se lo dio para que se bebieran su propio Dios. Moisés, ¿qué le quería enseñar al pueblo? Ustedes son incrédulos, no creen en Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ley? Mostrarle al hombre cuál es su pecado. El primer mandamiento, con el primer mandamiento el hombre tiene que humillarse delante de Dios. Con el primer mandamiento el hombre tiene que reconocer que está perdido. ¿Por qué? El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento, iniciando lo primero. Pero cuando Moisés baja, Moisés se dio cuenta, ya este pueblo quebrantó la ley. Este pueblo tiene un Dios diferente. Este pueblo cree en Satanás, no cree en Dios. Este pueblo cree en Satanás, son idólatras. Por eso quebró la ley, la rompió. ¿Qué les quería enseñar Moisés? Ustedes no pueden cumplir esta ley. Por eso lo rompió, esas tablas que fueron escritas con el dedo de Dios. Era escritura de Dios. Moisés, ¿qué hizo? La rompió, la quebró. Quería enseñar al pueblo, ustedes no pueden con esta ley. No pueden ni con el primer mandamiento, ni siquiera con el primero pueden. ¿Cómo van a poder con la ley entera? Ya tienen un Dios ajeno. Ese es el pecado más grave, la incredulidad. Ese fue el pecado de Adán y Eva. Dios quería que ellos conocieran su incredulidad. Por eso dejó en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tienen que reconocer esa verdad. Dice el versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Cómo está viendo Moisés el pecado de ellos? Grande. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron para que traigas tan gran pecado? Le dice Moisés a su hermano Aarón. ¿Qué te hizo este pueblo para que traigas tan gran pecado? ¿Cuál es el gran pecado del que está hablando aquí Moisés? Que ya tienen encima. La incredulidad. La incredulidad. Es un problema. Ese es el pecado grande, la incredulidad. Ellos no sabían que tenían ese pecado, pero ahora en la ley ya está escrito ese pecado. Como en la ley está escrito ese pecado como el primer pecado, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué tienen que creer ellos? ¿Qué tienen que creer? ¿Que pueden cumplir la ley? ¿O tienen que creer que ya infringieron la ley? ¿Qué tienen que creer? Tienen que creer que ya infringieron, que ya incumplieron la ley. Eso tienen que reconocer. Las personas a través de la ley tienen que descubrir que son pecadores. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que tienen un Dios ajeno. Por la misma ley tienen que descubrir. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 3. A través del primer mandamiento Dios le quiere enseñar al ser humano que no tiene opción por la ley. Si ya tienen un Dios ajeno, desde Génesis capítulo 3, los hombres tienen un Dios ajeno que es Satanás. Cuando Adán y Eva pecaron, el príncipe de este mundo es Satanás. Por eso los hombres, cuando nacen, antes de recibir el evangelio, tienen un dueño diferente a Dios.
El pecador tiene un dueño que se llama Satanás. El pecador está separado de Dios. Desde Génesis capítulo 3, toda la humanidad está separada de Dios. Por eso vino Cristo, para reconciliarnos con Dios. Por eso también el Mesías recibe el nombre de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Porque tiene que restaurar la comunión del hombre con Dios. Tiene que unirnos nuevamente con Dios, porque quedamos separados de Dios. Y la ley, lo primero que nos quiere enseñar, la ley, el corazón de Dios, lo primero que nos quiere enseñar es que quedamos separados de Dios desde Génesis capítulo 3. Toda la humanidad quedó separada de Dios desde Génesis capítulo 3. El primer mandamiento quiere enseñar al ser humano el pecado más grande. ¿Cuál? El hombre tiene un Dios ajeno. El pecador tiene un Dios ajeno. ¿Quién es? Satanás. Eso quiere enseñar la ley con el primer mandamiento. Por eso Moisés, cuando bajó del monte y ve al pueblo que le prometió a Dios que vamos a cumplir todos los mandamientos, y Moisés se baja del monte y ve que el pueblo está adorando un becerro de oro como a Dios y llamando a un becerro de oro algo que había hecho Aarón con sus manos y que eran los zarcillos de ellos, de oro, que lo recogieron entre todos y lo echaron al fuego, lo fundieron y le dieron una forma de becerro. Era un ídolo de fundición y eso lo llamaron Dios. Cuando Moisés baja se llena de ira y dice: este pueblo, ¿qué tipo de pueblo es? Dicen que son el pueblo de Dios y están adorando un becerro que hizo Aarón con sus manos. Dicen que creen en Dios, dicen que van a cumplir los mandamientos, que los mandamientos son para cumplirlos y que los van a cumplir. Y cuando se bajó del monte ya tenían un becerro de oro adorándolo como Dios. Moisés se enojó muchísimo, rompió los mandamientos, las tablas de piedra donde están escritos los mandamientos, las quebró, las rompió. Cogió ese becerro y lo quemó y lo molió hasta que se hiciera polvo y lo echó ese becerro en agua y esa agua se la dio a que se la bebieran. Estaba muy enojado, muy enojado. ¿Por qué? Porque él está tratando con un pueblo que no cree en Dios. Él está tratando con un pueblo incrédulo. Él está tratando con un pueblo pecador que está separado de Dios, que no cree en Dios. Con ese pueblo está tratando Moisés. Y él había intercedido a Dios por este pueblo para que Dios no lo destruya, porque Dios los quiere destruir. Y Moisés le dice: no, perdónalos. Pero Dios, ¿qué quiere hacer? Destruirlos. Dice el versículo 22. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Entonces, Aarón quiere lavarse las manos porque él fue el que hizo. El pueblo sí le pidió que le hiciera dioses. Pero él, ¿qué podía hacer? No, yo no puedo hacer eso. ¿Yo cómo voy a hacerle a ustedes un Dios diferente a Dios? Pero el mismo Aarón también estaba de acuerdo con ellos y cumplió el deseo del corazón de ellos: dioses ajenos. Darle lo que el pueblo quería. ¿Qué quería el pueblo? Dioses ajenos. Un Dios diferente a Dios querían adorar. Porque ya Moisés se murió y el Dios de Moisés también para ellos ya no existía. Porque ellos que dijeron: Moisés se murió. Ese Dios que tiene Moisés no nos sirve. ¿Qué Dios será mejor? El que estamos acostumbrados nosotros, los dioses. Los dioses que son obra de las manos humanas. Y le dijeron: haznos un Dios. Haznos un Dios. Ellos estaban acostumbrados a eso, a creer en la obra humana, en adorar la obra humana. Esa es la religiosidad. Ese es el ejemplo de la religión, donde los hombres aman los dioses que son producto de su propia obra. Pero el Dios de la Biblia es diferente. El Dios de la Biblia no tiene que ver con nada humano. El Dios de la Biblia no tiene que ver con lo creado de la obra humana. El Dios de la Biblia es el Dios que creó todo y que no necesita de lo creado para existir. El Dios de la Biblia es el Dios que ha existido por la eternidad. Antes de que existiera el universo, Dios existe. Y la misma Biblia registra que un día Dios va a quemar todo, los cielos, todo va a ser quemado
Solamente que va a quedar el tercer cielo, porque lo demás todo va a ser destruido, dice la Biblia. Todo va a ser quemado. Todo, completamente todo este universo, un día va a ser quemado. Solamente que va a quedar el tercer cielo. Pero lo que conocemos nosotros, la tierra y todo lo que hay fuera como universo, va a ser quemado. Solamente, ¿qué es lo único que va a quedar? El tercer cielo, donde habita Dios, que dice que habita en luz inaccesible. Pero eso es fuera de lo que nosotros miramos como la creación. Todo Dios lo va a quemar un día, todo. Ese es el Dios de la Biblia. Él no necesita de nada para existir. Existe por sí mismo. Siempre ha existido en la eternidad. La creación fue algo que un día llegó a existir. Un día en la eternidad Dios creó el universo. Por eso en el Dios que nosotros creemos, no es producto de la obra humana. El Dios que nosotros creemos no es producto de la imaginación, no es producto de la obra humana, no es imágenes, no son ídolos de madera ni de metal. El Dios en el que nosotros creamos es un Dios eterno, invisible, poderoso, que desgraciadamente el hombre en Génesis capítulo 3 dejó de creer en ese Dios eterno y poderoso. Dejó de creer en ese Dios grande, en ese Dios glorioso. En Génesis capítulo 3 el hombre se convirtió en pecador. Y como el hombre no reconocía su pecado, Dios eligió a Moisés para darle los mandamientos. Y a través de los mandamientos, el hombre tiene que conocer cuál es su pecado. Esa es la función de la ley, que el hombre descubra cuál es su pecado real delante de Dios. Antes de la ley había pecado. Por eso Dios mandó el diluvio. ¿Por qué? Por el pecado, porque el hombre no creía en Dios. Por eso mandó el diluvio, para mandar el juicio de Dios. Luego aparece otro juicio grande, ¿cuál? Sodoma y Gomorra. ¿Para qué? Para que el hombre conociera su pecado. Así enseña la Biblia. A Jonás, también una ciudad entera, Nínive, lo mandó a que le hablara al pueblo de Israel sobre su pecado, una ciudad entera. Porque el hombre no reconoce por sí mismo su pecado por engaño del diablo. El hombre no puede reconocer por sí mismo su pecado. Entonces Dios se ha encargado de mostrarle al hombre qué es el pecado real delante de Dios. A través de los juicios que Dios ha enviado, Dios se ha encargado de mostrarle al ser humano cuál es su pecado real delante de él. Y después Dios planeó enviar a Moisés, y que a través de Moisés el pueblo de Israel conociera cuál era su pecado y el mundo entero conociera cuál es su pecado delante de Dios. Por eso, ¿qué nos enseña la Biblia? Que ni aún el pueblo de Israel había recibido el primer mandamiento, que para que el hombre descubriera su pecado más grave, que era la incredulidad, o tener un Dios ajeno aparte de Dios, que era Satanás. Cuando ni siquiera había recibido ese mandamiento o los 10 mandamientos, ya el pueblo ya tenía otro Dios ajeno, estaba adorando un becerro de oro, que era hecho por las manos de Aarón. Lo estaban adorando como Dios. ¿Qué tipo de pueblo es este pueblo? ¿El pueblo que puede cumplir los mandamientos? ¿El pueblo de Dios? ¿Este pueblo incrédulo es el pueblo de Dios? Dios quería destruir ese pueblo. Pero Moisés intercedió por este pueblo. Entonces, ¿qué nos muestra Dios? El ser humano solamente está vivo por la gracia y la misericordia de Dios. Porque si Dios aplicara su juicio en el ser humano, como aplicó el juicio en el diluvio, como aplicó su juicio en Sodoma y Gomorra, la humanidad no existiría. ¿Por qué estamos vivos? Por la misericordia, por la gracia de Dios. Por eso la ley realmente es muy importante. A través de la ley, Dios quería enseñarle al ser humano su maldad, su pecado real. El pecado que el hombre no podía conocer por sí mismo, ahora tiene que descubrir su pecado por medio de ¿qué? De la ley. Dice el versículo, miremos, versículo 23 dice: porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, Aarón se está justificando, no, yo les hice a ellos
un becerro de oro porque ellos me pidieron que le hiciera dioses y yo se los hice porque ellos me pidieron. Entonces aquí Moisés está escuchando por su propio hermano, por Aarón, lo que el pueblo pidió. Pidieron dioses. Dioses pidieron. Ellos no quieren a Dios. Quieren dioses. Por eso la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Desde Génesis capítulo 3, el ser humano recibió un Dios diferente. El ser humano dejó de creer en Dios y creyó en Satanás. Y Satanás desde ese momento empezó a mostrarle al ser humano ¿qué cosa? Dioses ajenos. Por eso los hombres empezaron a creer en el sol, en la luna, como dioses. ¿Quién le enseñó a ellos eso? Que la creación podía llamarse también como dioses. ¿Quién le enseñó al ser humano esa mentira? El padre de la mentira, Satanás. Por eso en Romanos capítulo 1 dice que ellos dejaron la gloria de Dios y empezaron a creer en que en la creación y en las criaturas como dioses. En la obra de ellos mismos empezaron a llamarla como dioses. ¿Quién les enseñó esa mentira? Satanás. Entonces los seres humanos desde la antigüedad empezaron a creer en la luna como un dios, en el sol como un dios. Y miramos eso a través de la historia, que muchos desde la antigüedad empezaron a creer, muchos seres humanos en diferentes lugares del mundo o en tribus, empezaron a llamar a la luna como un dios, al sol como un dios, al maíz y a muchas cosas de la naturaleza empezaron a llamarlas como que, como dioses. ¿Quién le enseñó a ellos esa mentira? Dejar de creer en el creador de todo, que es el Dios real, el Dios verdadero, el Dios eterno, que está fuera de la creación, que creó todo, sí, pero que no necesita de nada para vivir, no necesita de nada creado. Él existe por sí mismo, es eterno. ¿Quién le enseñó al ser humano a creer que las cosas de la creación o el producto de las manos de los hombres podían llamarse también dioses? Que un becerro de oro podían llamarlo dioses y podían adorar y creer en ese Dios que era producto de las manos de ellos. ¿Quién les enseñó esa mentira? Satanás. Satanás apartó al hombre de Dios. Satanás apartó al hombre desde Génesis capítulo 3, lo apartó de Dios. Y Satanás le enseñó al hombre la religión. Satanás le enseñó al hombre que del producto de las manos del hombre, eso que sale de las manos del hombre como las obras, puede agradar a Dios. Y los hombres adoran su propia obra, como si fuera Dios. Su propia obra. Por eso, ¿qué le dijeron a Aarón, el pueblo de Israel, el pueblo que dijo que iba a cumplir la ley? ¿Qué le dijo a Aarón? Aarón, haznos dioses. Aarón les dijo, sí, busquen los arcillos que ustedes tienen y démenlos los arcillos, júntenlos y démenlos. Entonces Aarón sabía exactamente, conocía la creencia normal de esa época, ¿cuál era? De que a través de los ídolos, de imágenes o de ídolos hechos por la mano humana, a eso le llamaban dioses. Por eso la religión hasta el final piensa que puede ser salva, que pueden ir al cielo por sus buenas obras. ¿Creen en qué creen? En su obra. No creen en la obra de Cristo. La obra de Cristo es la única salvación que tenemos. Cristo es el único camino al cielo que tenemos. Cristo es la obra de Dios. No entra ninguna obra nuestra en la salvación. Es 100% la obra de Dios la salvación, 100%. No entra nuestra obra. Por eso aquí el pueblo de Israel, el mismo Aarón le está diciendo a Moisés, Moisés, es que ellos me pidieron dioses. Ellos me pidieron dioses. Yo no dije nada, ellos pidieron dioses. Y yo les hice ese becerro. Pero ¿cómo dice él? Vamos a mirar un momento. En el versículo 24. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro
apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Entonces Aarón, ¿qué dice? Ellos me dieron eso y yo lo eché en el fuego y salió. Pero realmente eso no salió. Él le dio la forma de qué, de becerro. Porque en esa época creían que ese becerro era un dios. ¿Quién le enseñó esta mentira al pueblo de Israel? Que un becerro de fundición hecho con la mano de Aarón se llamaba Dios o le llamaban también dioses. ¿Quién le enseñó esto al pueblo de Israel? Satanás. Y a la humanidad entera, en muchos lugares del mundo, no solamente en este momento el pueblo de Israel, sino en el mundo entero, en muchísimas tribus, hay evidencias donde le hacían sacrificios a ídolos que eran obra humana, a los Baales. La Biblia registra cómo aparece en la Biblia que nosotros leemos claramente cómo en la humanidad entera, en muchas culturas, en muchas civilizaciones antiguas, adoraban ¿qué? La obra humana. Llamaban a ciertas estatuas, a ciertos ídolos hechos de madera o de piedra o de metales, como en este caso que era oro, un becerro de oro, lo adoraban como Dios. ¿Quién le enseñó al ser humano esta mentira? En Génesis capítulo 3 el hombre se convirtió en pecador. En Génesis capítulo 3 el hombre dejó de creer en Dios. O también usan figuras hasta de animales, sí. En muchas culturas hay eso. Hasta mismos figuras de animales también para qué? Para adorar como Dios, como en este caso un toro, un becerro. ¿Quién le enseñó al hombre a dejar de creer en Dios, en el Dios eterno, todopoderoso, el Dios que hizo el universo? ¿Quién llevó al ser humano a dejar de creer en Dios para crear en un pedazo de oro moldeado por la mano de Aarón, que fue fundido en el fuego y que le dio la misma forma a ¿quién? Aarón. Pero ¿cómo le llaman ellos a esa obra humana? Le llaman Dios. A una imagen esculpida por las manos de Aarón, ¿cómo le llaman ellos? Le llaman Dios y la adoran y le hacen sacrificios. Este pueblo no cree en Dios, cree en Satanás. Cree en Satanás. Pero en esta época hay muchas personas que se dicen cristianos y no creen en el Dios invisible, el Dios que está dentro de la Biblia. No se ve. Pero este Dios dejó la palabra de Él. La Biblia es el corazón de Dios. El corazón es invisible. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no podemos ver el corazón de otra persona. No podemos ver el corazón de otra persona. Pero el corazón es lo real de las personas. El corazón. El corazón es lo real. Dios es un Dios real. Por eso, Él dejó su corazón en la Biblia. Ese es el Dios. El Dios que está dentro de la Biblia es el Dios real. No el Dios que está dentro de la imaginación de la gente o el Dios que es producto de la religión. Ese no es el Dios real. El Dios que está en las imágenes, el Dios que está en las esculturas, el Dios que cree en las civilizaciones antiguas, que el sol, que la luna. Ese no es Dios. El Dios real es el Dios que está dentro de la Biblia. La Biblia contiene el corazón de Dios. Las personas no son lo que nosotros vemos físicamente, eso no es la persona. La persona es el corazón que está dentro de ese cuerpo físico. El corazón que está dentro de ese cuerpo físico, esa es la persona real. El Dios real es el que está dentro de la Biblia. Por eso cuando Dios le dio la ley al ser humano, Dios quería expresarle el corazón de él al ser humano. Dios quería enseñarle al ser humano cuál era el pecado real del hombre. Y el pecado real del ser humano es que el hombre dejó a Dios desde Génesis capítulo 3. El hombre se convirtió en pecador. El hombre se convirtió en un creyente de Satanás. Eso es un pecador, bíblicamente. Y la gente dice, sí, yo soy pecador, todos somos pecadores. Desde Génesis capítulo 3, pecador, ¿qué significa? El que cree en Satanás se llama pecador. Eso significa pecador bíblicamente, el que cree en Satanás. El que cree en Satanás se llama pecador.
Pero las personas dicen, yo creo en Dios y yo soy pecador. Es como decir, yo soy creyente de Satanás y soy creyente de Dios. Eso no es correcto. Pecador significa el que cree en Satanás. Eso significa pecador. Pecador es creyente de Satanás. Por eso las personas, por no conocer lo que la Biblia enseña claramente, dicen que son pecadoras y que son hijas de Dios y que son pecadoras y que creen en Dios. Eso no es correcto. No es correcto. Miremos un momento. Juan capítulo 16. Vamos a mirar el Evangelio de Juan capítulo 16. El Espíritu Santo, cuando Dios dejó al Espíritu Santo en esta tierra, lo deja para que convenza al hombre. ¿De qué tiene que convencerlo? Vamos a mirar. Evangelio de Juan, capítulo 16. Voy a leer desde el versículo 7 al versículo 9. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, del versículo 7 al versículo 9 voy a leer y vamos a prestar atención a cuál es la obra del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo se va al cielo, Él deja al Espíritu Santo en la tierra, pero tiene una función muy importante. Bueno, aquí habla de 3 funciones, pero vamos a recalcar una de las 3 funciones, vamos a recalcar la primera, que tiene que hacerlo con la humanidad entera. El versículo 7 dice, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos que Él tiene que irse, pero que no se preocupen, que el Espíritu Santo va a quedar, que Él va a enviar al Espíritu Santo, Él se va, pero ¿quién viene? Viene el Espíritu Santo. Cuando Él venga, dice en el versículo 8, dice, cuando el Espíritu Santo venga, dice, convencerá al mundo. A todos los hombres tiene que convencerlos de 3 cosas. ¿Cuál es la primera? Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, Dios dejó la ley para que el hombre por la ley sea convencido del pecado, conozca cuál es su pecado. ¿A través de qué? De la ley. Y si un ser humano no le basta la ley para ser convencido de su pecado, Dios o Jesucristo cuando se fue al cielo, dijo, yo voy a enviar al Espíritu Santo y lo voy a enviar para que convenza al mundo entero. ¿De qué tiene que convencer al mundo? De pecado. Nuevamente, si el hombre no es convencido de su pecado, que es la incredulidad, o de que el hombre es un creyente de Satanás cuando es pecador, el pecador es un creyente de Satanás. Si no se convence por la ley de que es un creyente de Satanás, entonces Jesucristo dijo, voy a dejar al Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de que de pecado, el ser humano tiene que ser convencido de pecado, de justicia y de juicio. ¿Pero de cuál pecado? El versículo 9 dice, ¿de qué pecado tiene que ser convencido el hombre? Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado que el ser humano no reconoce por sí mismo y que muchas veces no lo reconoce tampoco por la ley, aunque desde el primer mandamiento Dios le está mostrando al ser humano cuál es su problema. Que el hombre es pecador porque es un creyente de Satanás, que pecador significa ser creyente de Satanás. El Espíritu Santo tiene que convencer al mundo de este pecado. ¿Cuál pecado? La incredulidad. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Los pecadores no creen en Dios. No creen. Por eso toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y esta palabra es luz. Esta palabra, la palabra de Dios, tiene que iluminar el corazón del ser humano, en lo más profundo del corazón. Y tiene que mostrarle al ser humano cuál es su pecado real. La incredulidad. El hombre es pecador porque el hombre es incrédulo, porque el hombre no cree en Dios. Ese es el pecado que condena a la raza humana, la incredulidad. Por eso Dios, a través de la ley, le quiere mostrar al hombre ese pecado. Y si por la ley no es convencido de que el hombre es pecador o que el hombre es creyente de Satanás,
Entonces Jesucristo, cuando se fue al cielo, dejó al Espíritu Santo en la tierra. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo le muestre al hombre cuál es su pecado. ¿Cuál pecado? La incredulidad. Para que sea convencido de ese pecado, del pecado de la incredulidad. Porque ningún pecador va al cielo, ningún incrédulo va al reino de los cielos. Pero las personas que dicen, yo creo en Dios, yo soy pecador y yo creo en Dios, eso no es correcto. Ningún pecador cree en Dios, ninguno, ninguno. Ningún pecador cree en Dios. Por eso Dios dejó la ley. ¿Para qué? A través de la ley, ¿qué es lo que el hombre puede hacer? Romanos 3:19. ¿Cuál es la función de la ley? Los mandamientos. ¿Para qué Dios dejó los mandamientos? Dice Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando el hombre escuche, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿qué tiene que hacer el hombre? ¿Cuál es la función de la ley? Para que toda boca se cierre. Él no puede decir, yo sí creo. No. Ya todos quedaron bajo la ley. Cuando todos quedan bajo la ley, ¿para qué Dios da la ley? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo ¿qué? Bajo el juicio de Dios. Para eso Dios dio la ley, para que toda boca se cierre delante de Dios y solamente puedan escuchar la misericordia y la gracia, porque no hay nada más que hacer. Cuando Dios da la ley, el ser humano tiene que ser iluminado por la palabra de Dios, por la luz de Dios. Y el ser humano tiene que descubrirse ¿cómo? Como pecador. ¿Qué es como pecador? Creyente de Satanás. Desde el primer mandamiento el hombre tiene que reconocerse pecador. Desde el primer mandamiento el hombre tiene que reconocerse como incrédulo, como creyente de Satanás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Por eso cuando Aarón bajó del monte y vio que el pueblo estaba orando un becerro, cogió las 2 tablas de piedra y las quebró. Porque dice, estos son hijos de Satanás. Ellos no pueden cumplir la ley. No pueden. Por eso Dios, cuando a Moisés le dio en 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, esas tablas estaban escritas con los 10 mandamientos. Y aparte de esos 10 mandamientos, Dios le dio al ser humano en la completitud de la ley 613 leyes en total. También Dios le enseñó a Moisés ¿sobre qué? Sobre el tabernáculo. ¿Por qué? Porque a través del tabernáculo Dios le va a enseñar al pueblo cómo puede ser limpio del pecado, cómo su pecado puede ser perdonado a través del tabernáculo. Es una sombra de Cristo. El tabernáculo es donde se limpia el pecado, pero en el tabernáculo un cordero es sacrificado cuando el pecador pecaba, tiene que llevar un cordero. Ese cordero, la persona que pecaba tenía que imponer su mano encima de la cabeza del cordero para que el pecado de la persona pasara sobre ese animal, porque ese animal va a recibir el pecado del pecador. Va a recibir el pecado del creyente de Satanás. Entonces, ese animal recibía el pecado del pecador o del creyente de Satanás. Y cuando ese animal era degollado y esa sangre se derramaba, el sacerdote tenía que untar esa sangre en el altar y ahí el pecado era limpio. Así se limpia el pecado bíblicamente. Por eso Jesucristo viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando Jesús se va, Jesús le dice a los discípulos, no se preocupen, yo voy a enviar al Consolador. Ya yo hice mi obra en la tierra, yo limpié el pecado del mundo, yo me tengo que ir. Porque ya cumplió su obra, era limpiar el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero yo me voy. Pero el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo va a convencer al mundo de su pecado, que es no creer en Dios. Va a convencer al mundo de justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? La obra de Cristo en la cruz es la justicia de Dios que nos la regala a nosotros. Esa es la justicia de Dios. Él muere por nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la justicia de Dios, se cumple en Jesucristo. En el Cordero de Dios se cumple toda la justicia de Dios. Toda la justicia de Dios.
Por eso Juan el Bautista, cuando mira a Jesús, en Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista testifica de Jesús, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús va a bautizar. Un ejemplo, Juan el Bautista, está bautizando en el Jordán. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús, Juan el Bautista, ¿qué piensa? Jesús me va a bautizar a mí, pero Jesús le dice, no, Juan, tú tienes que bautizarme a mí. Y Juan no entiende. ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti si tú eres mayor? Pero Jesús le dice, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El Espíritu Santo tiene que convencer de pecado. Primeramente, ¿cuál pecado? Que el ser humano es un creyente de Satanás, desde Génesis capítulo 3. De la segunda cosa que convence el Espíritu Santo es de justicia. ¿Dónde se cumple la justicia de Dios? Cuando Juan el Bautista está bautizando a Jesús, él no entiende, pero Jesús le dice, deja así porque así conviene que cumplamos toda justicia. La justicia de Dios se cumple cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús y cuando Jesús derrama su sangre en la cruz. Ahí se completa la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista viene en línea sacerdotal. Su padre es sumo sacerdote. Juan el Bautista lo podemos contar como un sumo sacerdote ya final. La ley y los profetas llegan hasta Juan. La ley y los profetas. Lucas 16:16. La ley y los profetas llegan hasta Juan. ¿Por qué hasta Juan? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El último sumo sacerdote de la línea de Abías viene siendo ¿quién? Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista en el Jordán bautiza a Jesús, que es el Cordero de Dios, entonces hay un sumo sacerdote que representa a todos los hombres, que es Juan el Bautista, y hay el Cordero de Dios, que es Jesucristo. ¿A quién representa Juan el Bautista? Al mundo entero, a todos los hombres. Esa autoridad tiene Juan el Bautista por Dios. Juan el Bautista representa a todos los hombres. Jesús es el Cordero de Dios, que representa el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús o cuando Juan el Bautista impone sus manos sobre la cabeza de Jesús, el pecado de la humanidad pasa ¿a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesucristo. Ahora, el pecado del mundo pasa a Jesucristo cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús. Ahí se cumple la justicia. Por eso el Espíritu Santo, la segunda función es convencer de justicia. La primera, convencer de pecado. ¿Cuál? Que el ser humano es un creyente de Satanás desde Génesis capítulo 3, todos. Y que aquel que dice que es pecador y que cree en Dios, eso no es correcto. La segunda cosa de que convence el Espíritu Santo es de justicia. Mateo capítulo 3, cuando leemos Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante, sobre el bautismo de Jesucristo, Juan el Bautista no entiende. Él ha visto a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero él no entiende. Pero luego, ¿qué puede entender? Jesucristo le dice, bautízame, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres un sumo sacerdote de la línea de Abías por tu padre, por Zacarías. Bautízame. Jesús es el Cordero de Dios. Cuando Jesús, el Cordero de Dios, recibe la imposición de manos de Juan el Bautista, que es un sumo sacerdote por la línea de Abías, por el padre en este momento de Juan el Bautista, que es Zacarías. Sumo sacerdote, Juan. Bautiza al Cordero de Dios o pone las manos sobre la cabeza de Jesucristo. Juan el Bautista representa a la humanidad entera. El pecado de la humanidad entera lo representa ¿quién? Juan el Bautista impone sus manos sobre la cabeza de Jesucristo, que es el Cordero de Dios. El pecado del mundo pasa a Jesús. Ahí se cumple la justicia de Dios. Dice que los cielos son abiertos cuando Jesús sale del agua. Dice que los cielos son abiertos. ¿Qué significa? El pecado de la humanidad tenía el cielo ¿cómo? Cerrado. El hombre tiene el cielo cerrado. No tiene entrada al cielo. Por el pecado, el hombre está ¿qué? Destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre tiene el cielo cerrado. No hay acceso al cielo. Pero como se cumple la justicia de Dios a través de Juan el Bautista, el sumo sacerdote Juan el Bautista, bautiza o impone sus manos sobre la cabeza de Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
el pecado del mundo pasa ¿a quién? A Jesús. Entonces coloquemos un ejemplo, ¿sí? Supongamos, un momento. Supongamos que acá está Juan el Bautista y este es el pecado del mundo. Juan el Bautista es el representante de todos los hombres. Él representa a todos los hombres. Cuando Juan el Bautista impone sus manos sobre Jesús, que es el Cordero de Dios, impone las manos, el pecado del mundo pasa ¿a dónde? Pasa a Jesús. ¿Cómo queda el mundo? Sin pecado. Pero Jesucristo, ¿qué tiene ahora? Tiene el pecado del mundo. Ahí se cumple la justicia de Dios, de la que dice que el Espíritu Santo convence ¿de qué? De justicia. Entonces el pecado del mundo, ¿a dónde pasó? Pasó de Juan el Bautista, del sumo sacerdote, pasa a Jesús. Cuando impone sus manos, ahora el Cordero de Dios tiene el pecado ¿de qué? Del mundo. Juan el Bautista no entiende, pero Jesús le dice, deja así, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahí se cumplió la justicia de Dios. Ahora el mundo no tiene pecado y el pecado lo tiene ¿quién? Jesucristo. Isaías 38, 17 dice que Jesucristo cargó el pecado en sus espaldas, todos los pecados de la humanidad. Jesús va a la cruz y en la cruz Jesús derrama su sangre. La justicia está completa. Ya no hay pecado ahora ¿dónde? Cuando Jesús derrama su sangre, ya no hay pecado en Jesús tampoco. Ya no hay pecado. Juan el Bautista le pasó el pecado ¿a quién? Le pasó el pecado a Jesús. Jesús lleva el pecado ¿a dónde? A la cruz. Ahí Jesucristo lleva el pecado a la cruz. Y cuando derrama su sangre, este pecado es limpio. Ahora en el hombre no hay pecado y en el mundo no hay pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo limpió el pecado del mundo. Por eso cuando leímos Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, dice que el Espíritu Santo convence de pecado. En el versículo 8, Juan 16, 8 dice, convence de pecado, de justicia. ¿Cuál es la justicia? La obra de Cristo. Cuando Él recibe el pecado del mundo a través del bautismo de Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3 aparece ese bautismo y dice que se cumple toda justicia. El pecado de la humanidad pasa a Jesucristo a través del bautismo de Juan el Bautista cuando bautiza ¿a quién? A Jesús, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Y ahí en ese bautismo la Biblia testifica que el Espíritu Santo desciende como una paloma. Eso dice la Biblia. Desciende. Y dice que se escucha una voz de los cielos que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y los cielos se abren, como el mundo, o en este caso, el pecado del mundo que está en Juan el Bautista pasa a Jesucristo. ¿Cómo queda el mundo? Sin pecado. Pero ahora el pecado, ¿quién lo tiene? Lo tiene Cristo. Cristo tiene el pecado. Ese pecado lo lleva ¿a dónde? A la cruz, y en la cruz lo limpia para siempre, una vez y para siempre, eternamente. Por eso el Espíritu Santo tiene que convencer al hombre de justicia. ¿Cuál justicia? Que el pecado del ser humano que recibió desde Génesis capítulo 3, ese pecado completo de la humanidad, desde el primer hombre hasta el último hombre, fue traspasado a Jesucristo en el bautismo de Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús. Ahí Juan el Bautista no entiende, pero ¿qué le dice Cristo? Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Por eso el Espíritu Santo tiene que convencer de justicia a la humanidad, de que el pecado del mundo fue colocado a través del bautismo de Juan el Bautista cuando bautiza a Jesús. El pecado de la humanidad pasó a Jesucristo, que ya el mundo no tiene pecado en ese momento. Pero luego, cuando va a la cruz, ese pecado que recibió ya de Juan el Bautista cuando lo bautiza, ese pecado Jesucristo lo lleva a la cruz. Y en la cruz lo borra, lo limpia por la eternidad. Y convence de juicio. ¿De qué juicio? Del juicio eterno. Los que creen en la obra de Cristo van al cielo. Y los que no creen van al infierno. A través de la obra de Cristo, un versículo y finalizamos. Romanos 5:19. Con ese versículo vamos a finalizar. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Aquí ya lo enseña. ¿Quién se condena entonces? El que no cree. ¿Quién se salva? Pues el que cree en la palabra de Dios. Aquí dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos
fueron constituidos pecadores. Pecador no es el que peca. La gente dice, yo soy pecador porque peco. No. El hombre es pecador porque Adán pecó. El hombre fue hecho pecador, fue constituido pecador. La gente que piensa, yo soy pecador porque yo peco. No. No somos pecadores porque cometamos pecados. Porque si el hombre fuera pecador porque peca, nadie podría ir al cielo porque todos pecamos y todos tendríamos que decir siempre que somos pecadores porque todos pecamos. Eso es una verdad. Todos pecamos todos los días. Todos. Pero fuimos hechos pecadores por Adán. No fuimos hechos pecadores porque cometamos pecado. Fuimos hechos pecadores por Adán. Ahora, a este mismo versículo también dice que así como Adán nos hizo pecadores, Jesucristo, el que obedeció en la cruz, nos hizo justos. No somos justos por nuestra obra, no somos justos porque hagamos buenas obras. Somos justos por la obra de Cristo. Aquí lo dice. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. El que cree en Jesucristo, ¿en qué se convierte? Justo. Yo soy justo porque creo en la obra de Cristo. El Espíritu Santo me convenció de pecado, me convenció de justicia y me convenció de juicio. Y yo sé que por la sangre de Cristo soy justo. Yo creo esa verdad. En el juicio, cuando llamen a los justos a la derecha, yo me voy a la derecha porque yo soy justo. Y los que dicen que son pecadores y pecadores y pecadores y pecadores, cuando ya pasemos todos, los justos a la derecha, ellos se quedan esperando. Y si, bueno, ¿por qué no los llamaron? ¿Qué les va a decir el Padre? Yo ustedes no los conozco, ustedes no son mis hijos, ustedes son pecadores. No, pero nosotros éramos hijos tuyos. No, yo no tengo hijos pecadores. El Espíritu Santo, ¿cómo va a vivir en un corazón de un pecador? De un incrédulo. El Espíritu Santo no puede convivir con el pecado. Los pecadores no son hijos de Dios. No creyeron a la ley de que eran creyentes del diablo. No creyeron al Espíritu Santo de que su pecado era la incredulidad, que no creían en Dios. Ustedes no pueden entrar al cielo. No pueden. Pero nosotros, por la gracia, la misericordia de Dios, eso es un milagro que Dios nos permitió. Creer que la sangre de Cristo nos lavó del pecado. Creer que la obra de Cristo es perfecta, que somos hijos de Dios por la fe, que somos justos. Dice por la obediencia de uno, de Jesucristo. Él obedeció. Él obedeció. Él obedeció. Uno obedeció. No cuenta ninguna obra de nosotros como obediencia. Solamente es la obra de Cristo. Él obedeció, Él cumplió. Por esa sangre que derramó somos justos. Esa sangre nos limpió del pecado una vez y para siempre. Somos justos, somos hijos de Dios por la sangre de Cristo, no más. Justos. Eso enseña la Biblia. Vamos a orar, hasta ahora compartimos esta noche. Gracias. Dios, te agradecemos porque tú eres bueno, tú eres misericordioso y a través de la Biblia nos muestra, Señor, cuál es la función de la ley desde el principio, Señor, es enseñar al hombre su pecado. Y el Espíritu Santo también tiene la misma función, Señor, de enseñarle al ser humano cuál es el pecado, pero también el Espíritu Santo le enseña al hombre tu justicia, Dios, y nos enseña sobre el juicio. Y a través de tu palabra miramos que tu sangre preciosa, la sangre de Cristo, nos hizo limpios de pecado y somos justos, Señor. No por nosotros, no por nuestra obra, sino por la sangre de Cristo. Por eso tenemos agradecimiento delante de ti, Señor, porque somos tus hijos por la sangre que Cristo derramó en la cruz, no por otra cosa. Gracias por permitirnos creer en esa sangre preciosa de Cristo y porque por esa sangre somos justos, somos tus hijos, Señor. Te agradecemos, Dios, y en nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.